porque grande es Jehová, nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Hoy nos reunimos nuevamente delante del Señor para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente hoy en estos tiempos en donde hay tanta tristeza en el mundo, también esto ha afectado de alguna manera al pueblo de Dios, donde muchas veces hay confusión, donde muchas veces no se sabe qué hacer. El Señor nos dice que debemos estar siempre bajo las alas del Señor. Principalmente el Señor tiene propósito con todo esto que está pasando en el mundo. Uno podría preguntarse, esto no es la primera vez que pasa. Ciertamente es así. La palabra del Señor siempre nos dice que el hombre debe buscar a Dios. Y muchas veces el hombre se niega. En Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice una recomendación, no solamente al mundo, sino que a los que estamos congregándonos y buscando del Señor. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ciertamente el Señor está dispuesto a perdonar, pero para eso dice la palabra que debemos buscarle. Nosotros como pueblo de Dios, busquemos al Señor. En este tiempo que estamos en los hogares, en cada lugar, busquemos del Señor. Llenémonos del Señor. Quizás los afanes de esta vida nos han hecho perder quizás ese vínculo santo con el Señor. Oremos a nuestro Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien nos ha salvado, quien nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Mira, Señor, el dolor que hay en el mundo, la tristeza, Señor. Mira tanta necesidad que hay, Señor. El hombre, Señor, va hacia un precipicio, Señor, y no sabe que tú estás ahí cercano a cada uno de ellos. Amado Señor Jesús, te pedimos que tú los perdones, Señor, que los restaures, Señor, que tú te reveles a sus vidas, Señor, que tú también puedas, Señor, en el pueblo tener confianza, Señor, seguridad de que tú los vas a salvar de todo problema, de toda dificultad. Dice tu palabra que aunque vinieran 1000 o 10.000 a tu diestra, no te llegará a ti. Bendito Dios, Señor, clamamos, Señor, para que eso no nos llegue a nosotros, Señor, y tú seas cubriéndonos, Señor, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos sacrificios de amor. Traemos sacrificios de alabanza
Jehová, oh hijos de Israel, la gloria y fortaleza. Cantad Jehová, oh hijos de Israel, la gloria y a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura, en la santidad. Adorar
el Señor, que tú eres el Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Oh, amado de mi corazón, ante ti nos inclinamos hoy en adoración, en adoración. Eres digno de todo honor y la iglesia confiesa hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Recibe, Señor, toda alabanza, Señor Jesús. Es salvación, sea glorioso, Señor, te amamos, oh Señor, por tus maravillas con nosotros, Rey. Por eso te exaltamos, oh Señor, por eso te alabamos, oh Rey. Eres tú alto y sublime, Señor. Eres digno de alabanza, Señor. Oh, bendito, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Sea la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Eres alto. Eres alto y sublime, es el que habita la eternidad.
nosotros. Con alabanza te exaltamos, mientras te adoramos construyes mi vida. Mientras te adoramos construyes mi vida. Mientras te adoramos construyes mi vida. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Jesús, te entronamos, proclamamos que eres Rey, que estás aquí entre nosotros. Con alabanza te exaltamos, mientras te adoramos construyes tu iglesia. Mientras te adoramos construyes tu iglesia. Mientras te adoramos construyes tu iglesia. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Jesús, te entronamos, proclamamos que eres Rey, que estás aquí entre nosotros. Con alabanzas te exaltamos, iglesia. Mientras te adoramos construyes tu iglesia. Mientras te adoramos construyes tu iglesia. Mientras te adoramos construyes tu iglesia. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Ven Señor Jesús y toma tu lugar. Ven Señor Jesús, toma tu lugar en nuestra vida, Rey. Bendito sea tu nombre, Señor, santo y glorioso, Rey. Amén. Gloria a ti, Señor. En esta mañana queremos compartir una palabra del Señor para cada una de nuestras vidas, una palabra que tiene que ver con todo esto que está pasando. Ciertamente yo me preguntaba y pensaba unos días atrás, ¿qué pasaría si nos llegara la muerte en este periodo, en estos momentos, a través de esta pestilencia? O si bien nos pasara algo que estuviera en los planes del Señor, ¿y qué cuenta le vamos a dar al Señor? Ciertamente pensaba en mi hogar sobre esto y leía esta palabra que tiene que ver con ser un obrero aprobado delante del Señor. Le quiero invitar ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pueda buscar ahí
la palabra que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. La palabra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primeramente, analizando este versículo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pensaba las cosas que se me venían, las ideas que se me venían a la mente de ser aprobado. Primeramente, cosas que debiésemos ya haber aprendido, haber adquirido. También un conocimiento alcanzado. Después de tanto tiempo, el Señor requiere que sus hijos, sus discípulos, el cristiano en este caso, o el obrero, como también dice acá, pueda haber alcanzado un conocimiento. Y finalmente, una meta lograda. También la otra idea que también está ahí, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, viene la idea también de que delante del Señor tenemos que tener un currículum. Así tal como en las empresas, en los trabajos, se requiere de un currículum, en donde las personas muchas veces tienen que colocar ahí sus datos personales en un lugar, también tienen que colocar aquellas cosas que saben hacer, sus competencias. También el Señor a nosotros dice que debemos procurar presentarnos delante de Él, no delante de los hombres. Y si es delante de Él, quiere decir que Él está haciendo como una especie de revisión de lo que hacemos y de lo que sabemos o lo que debiésemos nosotros haber alcanzado en todo este tiempo. Ciertamente, en base a esto que le estaba comentando del obrero, busqué características propias del obrero. Ciertamente, estas son cartas pastorales. En Timoteo, la primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la carta de Tito, son cartas pastorales, se les llaman, porque tiene que ver netamente con la enseñanza de la palabra. Pero también está el servicio que se hace en la congregación, por ejemplo, el cuidado de los niños, las clases que se hacen de los distintos, la ovejita, el arca, por ejemplo, lo que se hace también con respecto a los cánticos, al servicio que se hace con la limpieza de la congregación y tantas otras servicios que se podrían dar dentro de la iglesia. Y las características de un buen obrero. ¿Qué es un buen obrero? ¿Qué es lo que habla el Señor sobre un buen obrero? Entonces, una de las primeras que registré acá, que es: el obrero no debe ser perezoso, ocioso ni cómodo. Muchas veces el obrero se caracteriza por ser un buen trabajador. Un buen obrero tiene que ser un buen trabajador. Y aquí el buen obrero es el que va avanzando, escalando. Pero si es flojo, no va a avanzar nunca. En Romanos capítulo 12, me quiero invitar, hermano, para que usted busque. En Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tomé como extracto la primera parte donde dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y es importante esto lo que dice el Señor. El apóstol Pablo se lo hablaba a la iglesia de Roma, que no sea perezoso. Y muchas veces hoy en día la comodidad que existe nos ha llevado a que no busquemos del Señor. No busquemos del Señor, no apartemos un tiempo. A veces es tan fácil buscar una palabra, por ejemplo, por internet, o buscar quizá una predicación, o no congregarse. Porque
le estamos dando tiempo a otras cosas. O simplemente porque me siento cansado, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Quizás a muchos nos ha pasado más de alguna vez esta situación. Pero quizás es algo peligroso para aquel que quiere ser un obrero del Señor, aquel que quiera servirle al Señor. Y es tan peligroso la pereza, hermano, que quiero citar un proverbio, el proverbio 18, versículo 9. No lo busque, hermano, sino que yo se lo voy a leer. Dice, también el que es negligente, o sea, flojo, en su trabajo es hermano del hombre disipador. Usted se puede encontrar que hoy en día en los trabajos existen muchas personas que a veces no tienen una labor que hacer. A mí me pasa ese caso que estoy en mi trabajo y veo personas que no tienen un rol que hacer. ¿Y qué es lo que provocan estas personas? Provocan problemas y provocan que los otros, los que están trabajando, se enojen y se molesten. Y también estas personas provocan divisiones contra otras personas. Son tan peligrosos. Entonces es peligroso una persona cuando no tiene nada que hacer. Es peligroso cuando una persona lleva tanto tiempo en la iglesia y no sabe qué es lo que debe hacer. El Señor nos llama a que no seamos perezosos, no seamos ociosos. No se puede avanzar si uno es perezoso. Es muy peligroso. El Señor quiere diligencia en todo lo que tengamos con el Señor. Hoy en este tiempo difícil que hay, muchos dicen, ahora tengo ganas de ir a la iglesia, pero cuando tuvo el tiempo de aprovecharlo, quizás no lo hizo. ¿Y qué es lo que podría estar viviendo hoy día? Viviendo problemas, dificultades, pero sabemos que el Señor tiene paz y da paz a sus hijos. Pero hermano, no seamos negligentes, no seamos perezosos. Otra de las características también del obrero es que el obrero debe ser sumiso y obediente. Lo quiero invitar ahí a Tito, que también Pablo lo puso encargado de una iglesia en Creta. Habla sobre, por ejemplo, sobre lo que es la sumisión. En el versículo 1 dice, capítulo 3, versículo 1, recordándole un poco Pablo a Tito, le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy en día, por decirlo, es un valor que ya no está existiendo en ninguna parte. Con esto de las luchas de las clases, que comenzó por allá cuando empezó todo lo que es la industrialización, comenzó la clase obrera en el año 1760 en adelante, hasta el año 1840, pero esto ha seguido en el tiempo. Se habla, por ejemplo, de la clase obrera, de esta clase que sufre, que ciertamente muchos tenían que trabajar como esclavos prácticamente, pero se ha ido perdiendo la obediencia y la sumisión. En los trabajos ya las personas que comienzan a desarrollar una labor, ya parten muy bien un par de semanas y ya a los par de meses ya uno nota que ya tienen una actitud más provocativa, de rebeldía. Si se les ordena alguna labor no lo hacen. Al menos en el servicio público es así. Quizás en la parte privada todavía el dueño dice ya tú te vas y te finiquito. Pero existe mucho eso de la falta de sumisión. Y aquí dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ciertamente el obrero tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Tantas obras que pueden haber dentro de la congregación, ciertamente aquellas que son enviadas por el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a toda buena obra. Aquí nosotros podemos, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa de por qué el Señor quiere que su pueblo obedezca?
¿Cuál sería la causa de que debemos obedecer? Por causa del Señor, dice la palabra, por causa del Evangelio. Lo quiero invitar ahí a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En donde también Pedro le hablaba este mismo consejo a la iglesia. Versículo 13 en adelante. ¿Cuál es la causa? La causa del Señor. Y dice aquí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hoy día hablamos de la sumisión, como le decía, y como vemos, hay mucha rebeldía, gente que todos reclaman, todos quieren que se les den sus derechos. Es cierto, también hay abuso, eso uno no lo puede negar, pero la sumisión ya no está, no existe esto, ya no se ve, ya inclusive no es un valor que sea importante, pero sí en la palabra del Señor dice que debemos ser sumisos, obedientes al Señor, por causa del Señor. Dice, para que el Evangelio no sea vituperado, para que los hombres no hablen mal de este Evangelio. Por causa del Señor debemos aprender a ser sumisos y obedientes. También el obrero, la palabra del Señor dice que no debe ser contencioso. ¿Y qué es lo que es una persona contenciosa? Que es una persona que le gusta tener contiendas, que le gusta tener problemas, que le gusta pelear. Y ciertamente si se es flojo, lo más probable es que se va a llegar a ser contencioso. Porque el tiempo le da como para buscar problemas e investigar y si es necesario ponerse contra su amo, lo va a hacer. Pero en este caso, en la palabra del Señor dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, donde estábamos leyendo recién. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hay otra característica. ¿Estaré siendo contencioso? Y se da mucho esto de la contención o de ser contencioso, a través de las redes sociales. Me pasó una experiencia a mí en lo personal, que una vez quise participar de una conversación sobre una idea y otra persona me rebatía con otra y era 1, 2, 3 que estaban metidos y al final un tema que se fue de las manos. Yo dije, de aquí en adelante no participo más en ninguna de estas situaciones porque a veces uno por explicar algo, al final se termina metiendo en un problema. Y las redes sociales ciertamente dan para decir muchas cosas y nadie canaliza, nadie verifica lo que se dice, si es verdad o si es por buena intención o mala intención. Pero la palabra dice que debemos evitar las contiendas, hermano. Ahí en Romanos capítulo 14, también existe un mensaje para esta iglesia. Con respecto a los débiles, también existen débiles en la congregación. Hermanos que pueden llevar menos tiempo, pero también existen otras personas que están en otro lugar, que también se están congregando y que no tienen un conocimiento acabado de la palabra. Y dice en Romanos capítulo 14, versículo 1, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, si usted sigue leyendo este pasaje, ahí pone unos ejemplos, Pablo, sobre lo que es la comida,
y sobre distintas situaciones que podrían presentarse en la iglesia, pero el siervo de Dios, o el servidor, o el obrero, o el cristiano no debe ser contencioso. No se debe poner en una actitud, aunque sepa mucho, de ser contencioso. Aunque los otros crean saber y usted tenga la verdad, no debe tener esa actitud. Es un peligro ser contencioso. Porque al ser contencioso uno se puede involucrar después en una riña y después aparecen las pasiones, por ahí lo que nos decía nuestro hermano Julio, aparecen todas aquellas cosas que nos gustan y si alguien dice lo contrario, luego vienen las manos, los golpes, es muy peligroso. Dice que Pablo le decía a Timoteo, en los versículos que estábamos donde partimos la palabra ahí en 2 Timoteo, versículo 2:14, le hablaba de evitar las palabrerías, evitar las competencias, hermano, entre hermanos, no menospreciar a los que no saben tanto de la Biblia. Hay iglesias, hermanos, donde quizás no tengan un conocimiento acabado, pero quizás lo poco que conozcan, para ellos es tan importante y le dan tanta relevancia. Y nosotros quizás que podemos saber un poco más, no le estamos dando la importancia a esa palabra, no, a veces ni siquiera la hacemos. Entonces, por lo tanto, el Señor requiere de nosotros que no seamos contenciosos. Fíjense que en la palabra también, ahí hablando un poco de los consejos que le hablaba Pablo, dice no pendenciero. Yo he buscado este término no pendenciero. Y tiene que ver con esto que les gustan las riñas. A veces hay actitudes así como desafiantes. Y yo he escuchado por ahí tanta cosa cuando dicen algunos que yo le mandé un combo a una persona en el nombre del Señor, toman el nombre del Señor en vano. Y la verdad es que el Señor no está en esas cosas, no está en esas cosas. El Señor nos libre de aquellas cosas, hermano, porque muchos toman el nombre así como que el Señor se prestara para aquellas cosas. Otra de las características también del obrero es que el obrero tiene que ser sobrio. Entonces, un obrero debe ser sobrio. Y yo pensaba en esta palabra, buscando un poquito la definición o un sinónimo. Una persona sobria es una persona moderada, ¿ya? Es una persona austera, es una persona mesurada, templada, con templanza, es una persona prudente. Eso es ser una persona sobria. Y ciertamente, ahí en Tito capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice que los ancianos sean sobrios, que las ancianas también enseñen prudencia a las jóvenes, que amen a sus maridos, que los jóvenes sean prudentes. La palabra dice que todos debemos ser sobrios. Esto no es solamente para los que están quizá en un cargo de responsabilidad, que ciertamente tienen que ser sobrios, sino que también para toda la congregación. Debemos aprender a ser sobrios. Y Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro, también habla un poco de lo que es ser sobrio. Y le aconseja a la iglesia y le dice, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero tomar la parte que dice ser sobrio y velar. Yo decía, ciertamente nosotros no nos andamos quizá alcoholizando como aquellas personas que están en un estado de ebriedad. El hombre que es sobrio, el contrario es el ebrio. Y nosotros no hacemos quizás lo mismo que él hace de alguna manera, pero tiene que ver con algo más profundo, el ser sobrio. Una persona ebria, yo traje la definición, tiene alterada la capacidad física y mental
por el consumo del alcohol. Una persona ebria no razona, no piensa. Una persona ebria muchas veces sus emociones lo conducen a malas decisiones. Una persona que está en estado de ebriedad ni siquiera es capaz de dominar su cuerpo. Y yo pensaba en esto con respecto a la sobriedad, que no es necesario estar embriagado como un alcohólico, sino que también podemos estar embriagados de lo que hay en el mundo, del vino que tiene el mundo, del vino de la corriente del mundo. El mundo ofrece tantas cosas y podemos estar embriagados, hermano, podemos estar sumergidos en el mundo. Entonces, al estar sumergido, viene una situación como lo que está pasando hoy en día, y la verdad es que reaccionamos como si estuviéramos ebrios, no sabemos qué hacer. Y la palabra nos habla de que debemos estar velando. Imagínense cuando venga el tiempo de la manifestación del anticristo. De la manifestación del anticristo. Y dice que la palabra misma dice que cuando digan que estás allá, no creáis, porque se va a manifestar de una manera. ¿Y qué va a pasar? Las redes sociales, el mundo lo va a mostrar como algo bueno. Y quizá podemos ser arrastrados a ese engaño. Tener cuidado, hermano. La palabra del Señor dice que debemos estar sobrios y velar. Lo contrario, estar ebrio. El hermano Julio compartía el otro día las emociones, los sentimientos, las pasiones, aquellas cosas que no nos dejan tomar buenas decisiones. Y exactamente la actitud del ebrio es así. Un ebrio no le puede decir, le dice te quiero mucho, le insiste, por ahí lo abraza, inclusive es capaz de regalarle todo lo que tiene y después ni se acuerda a quién se lo regaló. Así pasa con una persona que está en estado de ebriedad, pierde la noción de las emociones. Entonces nosotros también podemos estar quizá en este mundo perdiendo la capacidad de reaccionar, hermano, la capacidad de decir, ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿Qué quiere el Señor? ¿No será que el Señor nos está hablando a través de todo esto, que le busquemos más, que nos humillemos, que dejemos esta vida quizá donde el acumular y sin ningún sentido, hermano, donde realmente el Señor quiere que nosotros seamos salvados y perdonados? Tener cuidado con esta corriente, hermano, de este mundo. Ahora, la misma palabra al principio decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto?, como obrero, que no tenga de qué avergonzarse. Y, bueno, aquí registré algunas cosas. ¿De qué podríamos avergonzarnos? ¿De qué cosa se podría sentir vergüenza? ¿De qué cosa, por ejemplo, el cristiano podría sentir vergüenza? ¿El obrero del Señor podría sentir vergüenza? Entonces, anoté algunas, solamente las voy a nombrar y no las voy a explicar. Por ejemplo, una doble vida que tiene que ver con pecado de tipo sexual o moral. Eso es causa de vergüenza. Muchos hombres importantes, conocedores, han caído en cosas de este tipo. Por ejemplo, también otro que tenga que ver con las deudas. Si usted como cristiano quiere que el Señor le bendiga y quiere que le prospere, no debemos ser hombres que tengamos deudas con nadie, no debamos nada a nadie, dice la palabra, sino que el amaros los unos a los otros es lo único que podemos deber. Pero si tenemos deuda, y hoy en día la maldad es tan grande que hay personas que encuentran esas deudas y se las publican a través de redes sociales, lo que hacen un poco con los políticos. Imagínense también estar involucrados en negocios ilícitos. Yo pensaba en esto, que también son causas de vergüenza. Negocios ilícitos como, por ejemplo, la venta del alcohol, la venta de droga, quizá alguna cosa que tenga que ver con corrupción. Hoy en día todas estas cosas nosotros debemos de cuidarnos, alejarnos de aquello. Las deudas, como les decía, estafa, estar involucrados quizá en una estafa, hermano, son causas de vergüenza. Por eso la palabra dice, procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. El Señor quiere que nosotros no sintamos vergüenza de aquellas cosas, pero por lo tanto debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Involucrado también en una contienda, hermano, en alguna pelea, en una riña. ¿Qué pasa si mi nombre aparece por ahí en las redes sociales y usted está involucrado? ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con el Señor? El nombre del Señor es vituperado. Y ciertamente el nombre del Señor es vituperado por causa nuestra, porque nosotros muchas veces no nos preocupamos de estos detalles. Finalmente, como decía la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El uso de la palabra, hermano, el obrero y el cristiano debe usar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? Que no hay que ser imparcial. Muchas veces nosotros conocemos la palabra, pero la aplicamos a algunos, pero a otros no se la aplicamos. ¿Por qué? Porque hay afecto involucrado entre medio. Entonces la palabra del Señor dice que debemos ser imparcial. También la palabra de Dios dice que debemos usarla bien, y eso significa que yo no le puedo agregar de mi corazón pensamiento, idea, ni tampoco quitarle lo que ella dice. Y también no puedo estar interpretándola en forma personal, lo que yo quiero que ella me dé a entender. Esto está pasando hoy en día en el mundo. Dice, ahí hablando del carácter de los posteriores tiempos, dice que se amontonarán hombres y cada uno hablará y enseñará lo que ellos quieran. Así está pasando hoy en día en el mundo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas veces el pueblo no escudriña, el pueblo no busca. Finalmente, hermano, para ir terminando, en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 5, y en Romanos 14, versículo 12, quiero ligar estos dos versículos que tienen que ver con la responsabilidad. Hay una responsabilidad. Si estamos partiendo, hay una responsabilidad en nuestro hogar, por ejemplo, ser padre, ser madre, ser hijo en la congregación. Algunos tienen quizás alguna responsabilidad mayor en la congregación, por ejemplo, en la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad. Dice en Gálatas 6, versículo 5, dice que cada uno llevará su propia carga. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ciertamente la carga mía no se la puedo traspasar al hermano, por lo tanto esa responsabilidad es mía. La carga en este caso uno podría decir mi casa. No le puedo echar la culpa a los pastores sobre lo que pasa en mi casa. Si yo no he creído esta palabra, hermano, no le puedo echar la responsabilidad a los pastores. Es responsabilidad mía velar por mi hogar. Por eso dice la palabra velad, y sed sobrio y velad. En Romanos capítulo 14, versículo 12, para terminar, hermano, habla de que cada uno tendrá que dar una cuenta delante del Señor. ¿Qué cuenta daremos al Señor? De manera, dice en el versículo 12, Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es responsabilidad. Es una responsabilidad de cada uno dar cuenta de lo que el Señor le ha dado a usted. Usted es responsable sobre lo que usted tiene, sobre lo que el Señor le ha dado, sobre la responsabilidad que le ha puesto el Señor. Hoy en estos tiempos donde estamos con esta situación, quizás yo le decía al principio, ¿qué pasaría si un día usted parte a través de esta enfermedad o quizás por otra situación? ¿Qué cuenta le va a dar al Señor? ¿Ha hecho lo que el Señor le ha mandado? Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dice que en tu nombre hacíamos esto, milagros, profetizamos, hacíamos tantas cosas, hablando de hermanos de iglesia, pero nunca los conocí. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor quiere que nosotros hagamos, pero hagamos lo que su palabra dice, que hagamos, que creamos en su palabra, que obedezcamos. Porque un día tenemos que dar una cuenta de sí. Porque cada uno llevará esta carga. Usted no le puede traspasar sus problemas
a los otros hermanos, ni yo le puedo traspasar mis problemas a usted. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que esta palabra quede en nuestro corazón y que podamos meditar en este tiempo tan difícil, donde hay tanta incredulidad, hermanos, que el Señor quizás quiere que nosotros nos humillemos, le busquemos y que realmente nos apartemos para el Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor amado, porque tú nos invitas, Señor, a buscarte en estos tiempos, Señor. Procurar con diligencia, Señor, presentarnos delante de ti, Señor. Aprobado, Señor. Ciertamente tú estás mirando cada uno de estos aspectos, Señor. ¿Cuál de ellos habremos alcanzado? ¿Cuál de ellos estará en nuestras vidas? ¿Cuáles nos falta? Quizás todavía nos faltan muchos más, Señor. Quizás todavía nos faltan aquellas cosas más importantes, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos alcanzar un día, Señor, y podamos presentarnos delante de ti, Señor. No delante de los hombres, sino que delante de ti, como un verdadero obrero aprobado delante del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.